Hermanos, que el Señor le bendiga. Amén. Damos gracias al Señor en esta mañana que estamos reunidos aquí en su casa para honrar y bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es para mí un gozo, hermanos, finalmente poder verles a cada uno de ustedes y estar reunidos nuevamente de regreso en la casa de nuestro Señor. Durante esta última semana hemos estado desarrollando una serie titulada Pablo como vaso, y sentí de parte de Dios interrumpir esta serie en esta oportunidad en la cual nos reunimos por primera vez, y quiero hablar de lo que Dios ha puesto en mi corazón y lo que Él nos ha guiado a hablar en esta mañana. Hemos estado, hermanos, durante aproximadamente 2-3 meses ausente nosotros, el cuerpo de Cristo. Hemos estado atravesando durante varios meses por esta pandemia que ha azotado a nuestro mundo y que ha llevado lamentablemente el aislamiento social que hemos tenido que experimentar en nuestra sociedad debido a esta pandemia que nosotros hemos experimentado. Y debido a esto la iglesia ha dejado de congregarse, hemos tenido que dejar nosotros de congregarnos, pero finalmente hoy el Señor nos ha permitido que nosotros podamos estar congregados nuevamente. Y he estado pensando y meditando sobre toda esta situación que ha estado aconteciendo en nuestro mundo, en nuestra sociedad. La nación de Israel en un momento determinado fue llevado en cautividad hacia la ciudad de Babilonia, y ahí en Babilonia ellos duraron 40 años siendo limitado de su nación. El templo fue roto, la adoración se detuvo por todo ese periodo de tiempo que la nación de Israel estuvo siendo cautivo en la ciudad de Babilonia. Dios realizó esto en la vida de la nación, en la vida de Israel, para poder mostrar y dar una enseñanza a la nación de Israel, que Israel a los 70 años después que ellos salieran del cautiverio pudieran ser una nación diferente, pudieran ser un pueblo diferente, pudieran actuar de manera diferente, pudieran amar a su Dios de manera diferente. Este fue el verdadero propósito por la cual Dios mandó a Israel hacia la ciudad de Babilonia. Y creemos que cuando Dios nos saca a nosotros de la iglesia y nos manda a que estemos encerrados en nuestra casa, Dios estaba en el deseo de Dios. Había una intención para nosotros, la iglesia. Y yo he estado pensando y me quedo calculando todas estas cosas que han estado pasando en nuestro alrededor. Estaba sentado un día en mi casa y una radio que un vecino pone al lado de una emisora cristiana, y ahí estaban llamando los pastores, y los pastores estaban orando, los pastores estaban reprendiendo al demonio, reprendiendo a esto, declarando esto y declarando aquello. Y yo me comencé a pensar y me dije, no sé, pero hay algo que está incorrecto, hay algo en la cual nosotros aparentemente estamos abanicando. Estamos no dando en el blanco con esta situación. Estamos continuando orando, pidiéndole a Dios que pare la pandemia, que se sane, que se acabe. Hay algo en la cual nosotros hemos errado delante de Dios, porque aparentemente no hemos entendido la mente y el corazón de Dios.
no hemos entendido y no hemos captado realmente el corazón de Dios. Vi el otro día una frase que salió por ahí muy popular. Satanás pensó que al cerrar la iglesia, no recuerdo las frases, uno estaba Satanás y otro supuestamente Dios, ahora recuerdo, cerré toda la iglesia, y Dios le dijo, ahora yo abrí una iglesia en todos los lados. Si bien es cierto que se abrió una iglesia en todas las casas, los primeros días, todos los sitios, aún los inconversos estaban adorando a Dios, todo el mundo estaba teniendo culto, pero mientras iba avanzando esta pandemia, que se iba entendiendo la situación, comenzaron a declinar los cultos, comenzaron a declinar la adoración en los hogares, y aún en ustedes, en nosotros, los hogares cristianos, sabemos que es de esta manera. Comenzamos con un fervor grande por el temor, por el miedo que tenía, orando, clamando, proclamando el nombre de Dios, orando y mirando, haciendo de todo. Pero de repente, cuando nosotros comenzamos a ver, comenzamos a sacar la cabeza, que comenzamos a ver que todo está bien, que no es lo que pensaba, no es el fin del mundo, comienza a menguar. Comienza a menguar ese fervor en la cual realmente nosotros estábamos supuestamente sirviendo a Dios. Y de toda esa iglesia que supuestamente, hermanos, Satanás inventa tantas cosas, nos da a nosotros tanto chocolatico dulce, y la iglesia nos la tragamos todo. El que la iglesia, es cierto, hermanos, que pudimos adorar a Dios en nuestra casa. Es cierto que en muchos lugares se pudo realizar la adoración, pero el que nosotros estemos conformados de que estar excluido en nuestra casa, de que no estar congregado en la iglesia donde el Señor nos ha mandado a nosotros a reunirnos, a adorar a Dios, a tener comunión los unos a los otros, debería ser algo que nosotros, la iglesia, deberíamos estar llorando por no poder nosotros congregarnos delante de Dios, por no poder ver a mis hermanos, por no poder adorar a Dios como dice la palabra, que nosotros tenemos que adorar a nuestro Dios. Cuando Israel regresa del cautiverio, que ellos comienzan finalmente a reconstruir la ciudad. Escuchen lo que dice Esdras, capítulo 3, versículo 12. Esdras, capítulo 3, versículo 12. Dice de esta manera: y muchos de los sacerdotes, de los levitas, de los jefes de la casa paterna, ancianos que habían visto la primera casa, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en el altar en alta voz, mientras muchos daban grande grito de alegría. Y no podía distinguir el pueblo entre el clamor del grito de alegría y la voz de lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Cuando llega la nación, comienza entonces ellos a restaurar y comienzan y echan el cimiento del templo de Dios que iban a construir nuevamente. Y dice la palabra de Dios que muchos estaban alegres, muchos estaban contentos, especialmente la clase joven que no había visto el templo anteriormente, que simplemente estaba viendo que el templo estaba siendo reconstruido, pero los ancianos que habían estado anteriormente, que habían visto el templo anteriormente, estaban viendo que el tamaño del templo que iba a ser construido no era comparado a lo que era anteriormente, que la adoración no era el mismo. Israel era pobre, no tenían dinero para construir el templo, el arca del pacto no estaba ahí, no había suficiente suministro para ellos adorar a Dios, y sobre todas las cosas, la gloria Shekinah no estaba en medio de ellos. Ellos estaban llorando, estaban derramando lágrimas, y no solamente llorando, dice la palabra, que ellos estaban gritando de los consternados que estaban al ver la situación en la cual ellos estaban viviendo. Yo creo, hermanos, que hoy es un día en la cual la iglesia, o en estos días es una iglesia en la cual la iglesia, es un día en la cual la iglesia debería regocijarnos,
tenemos que regocijarnos porque hoy podemos reunirnos nuevamente a adorar y a bendecir el nombre de nuestro Dios. Pero a la misma vez, hermanos, tenemos que llorar porque a la misma vez, hermanos, aunque estamos juntos, todavía no estamos cumpliendo con lo que realmente Dios quiere que la iglesia sea cuando nos reunimos. No podemos, hermanos, abrazarnos los unos a los otros. No podemos darnos la mano los unos a los otros. Todos ustedes tienen la boca tapada. Cuando hemos venido aquí a adorar al Señor, levantar nuestras voces delante de Dios. Estamos aquí, nos reunimos y tenemos que tener comunión, tenemos que saludarnos los unos a los otros, no podemos saludarlos. Pero para algunos quizás es un gozo saber, bueno, ya no tengo que darle la mano a nadie, no tengo que estar abrazando a nadie, porque no he entendido el verdadero sentido de lo que es la iglesia. No hemos podido entender el verdadero sentido de la iglesia. Dios a lo mejor, hermano, desearía que el tiempo que nosotros hemos estado excluidos en nuestra casa, podamos ver la importancia, la grandeza, la hermosura que Dios nos ha dado y el privilegio de ser la iglesia, de tener un hermano en la cual yo pueda saludar, en la cual yo pueda abrazar y tener comunión los unos a los otros y glorificarnos en el nombre del Señor. Muchas personas hemos llegado a la iglesia hoy. Podemos quizás contar que he comido mucho. Durante este tiempo yo he comido. Yo he dormido muchísimo. Algunos pueden contar, yo he pasado mucha hambre porque no he tenido nada que comer. He visto cuántas telenovelas, he visto tantas películas, he pasado tantas horas jugando cualquier juego ese que ustedes viven jugando. Amanecí los otros días jugando hasta la 1, a las 2 de la noche, pero poco han tenido una experiencia personal con Dios. Poco pueden contar que tanto tiempo yo he tenido. Dios me ha dado un gran privilegio durante este tiempo para pasar tiempo en su palabra, para pasar tiempo orando, para pasar tiempo en comunión con Dios. He podido conocer a mi Dios mejor durante este tiempo. Muchos han llegado a la iglesia. La iglesia, hermanos, está saliendo de esta condición y aparentemente la iglesia está saliendo en la misma condición. Seguimos siendo cristianos perezosos, seguimos siendo cristianos negligentes, seguimos siendo cristianos con muchas cosas que seguimos arrastrando, cristianos que parece que queremos engañar a Dios. Porque le hemos cogido el lido a la cosa. Ya todo está bien, nadie está asustado, nadie tiene miedo, ¿no, verdad? Ya sabemos que este no es el fin del mundo. No hay que ya seguir orando tanto, no hay que seguir tanto leyendo la palabra de Dios. Porque ya hemos agarrado el truco y sabemos que todo está bien. Usted sabe que cuando nosotros venimos a hacer iglesia, la Biblia nos llama y dice que nosotros, una de las maneras que nos llamamos es que somos hermanos. ¿Y qué significa eso? Que somos hermanos. Eso significa que tenemos cosas en común, un mismo Padre, un mismo Dios, una misma salvación, un mismo Espíritu. Tenemos una misma sangre en la cual nosotros fuimos lavados. Yo tengo dos hermanos, una hermana y un hermano. Y mi hermano y mi hermana, cuando estábamos creciendo, miren, yo no soy una persona que peleo, no soy una persona que vivo peleando. Pero usted sabe que con una de las personas que más yo peleé en toda mi vida fue mi hermano. Una de las personas que yo más peleé durante toda mi vida fue mi hermano. Cada rato estábamos peleando. Pero al ratico seguíamos hablando. Nunca llegamos a ser enemigos. Peleábamos cada rato, pero nunca fuimos enemigos. Y con mi hermana también peleábamos y nunca fuimos enemigos. ¿Por qué? Porque aunque teníamos diferencias, yo siempre sabía, nosotros sabíamos que éramos hermanos. Los problemas pasaban y se quedaban ahí y se ahogaban y siempre, hasta ahora, gracias a Dios, ya no peleamos. El Señor en la madurez nos ha permitido superar esa condición. Seguimos siendo, gracias a Dios, hermanos y una buena relación de amigos, pero con mis hermanos, especialmente mi hermano, es la persona que yo más peleé en toda mi vida. Pero le digo esto para entender el sentido de que somos hermanos en Cristo Jesús. Hermanos, nosotros deberíamos en este momento, en este día, estar agonizando al ver que la iglesia del Señor Jesucristo, ¿cómo está? Hermano, mientras cantábamos, yo estaba deleitando. Usted cree que yo venía aquí a predicar la palabra de Dios con una cámara, gloria a Dios por esto, pero una cámara ahí, entonces a veces
Nadie está aquí para decir gloria a Dios, para decir amén. No veo al hermano si me está poniendo atención al mensaje o no. Ok, gracias a Dios por Facebook, por YouTube, donde quiera que mandamos el mensaje, que usted a veces lo puede abrir, comienza a mirarlo y lo apaga y nadie se dio cuenta si usted lo escuchó o no. Mandamos los estudios y las cosas donde usted escuchó la mitad o dijo amén y quién sabe si usted vio. A usted está aquí y ahora usted me está mirando, ¿no, verdad? Quizás usted se aburra, quizás usted se canse, pero usted sabe que el pastor me está mirando. Por lo menos algo usted va a agarrar aquí. Entonces no podemos comparar por nada, hermanos. La congregación aislada y digital o artificial que nosotros tenemos con la congregación que Dios ha diseñado. Cuando dice la Biblia, no os dejéis de congregar como algunos tienen de costumbre. Si bien es cierto que una situación forzada nos llevó a esta situación, hermanos, deberíamos nosotros en nuestra casa estar llorando, gritando, hermanos, no podemos congregarnos como la palabra de Dios nos dice a nosotros que podemos congregarnos. ¿Qué tal de la Santa Cena? Hermanos, tenemos más de 3 meses que no hemos podido participar de la cena de nuestro Señor. 3 meses que no hemos podido participar. Para muchos quizás sea un break. No hay Santa Cena durante todo este tiempo. Algunos ni siquiera se recordaban que había que celebrar Santa Cenas. El Señor nos ha indicado que cada vez que nosotros nos reunamos y celebremos la Santa Cena, estamos recordando la muerte del Señor hasta que Él venga. Mira, estudiando más profundo con relación a la Santa Cena, a veces hay cristianos que han pasado meses y meses y años sin tomar la Santa Cena. Hermanos, si eso es incorrecto, eso es pecado. Usted mantener un año fuera de la comunión con su Dios, fuera de la comunión con su Señor Jesucristo, eso es pecado. El cristiano debe anhelar y buscar ardientemente cada vez que la iglesia la designe para que usted pueda participar de la cena con el Señor, para usted sentarse a la mesa con su Dios y poder recordar el sacrificio que Cristo hizo por nuestro pecado al morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. ¿Cómo ha salido usted de esta condición? ¿Cómo está saliendo usted de esta condición? El Señor Jesucristo, reunido con sus discípulos en el Monte de los Olivos, 3 discursos, o más bien el discurso del Sermón del Monte y el Monte de los Olivos. El final de este discurso habla con relación a la venida del Señor Jesucristo. Pasemos a Mateo capítulo 24, donde Jesús está reunido con sus discípulos en el Monte de los Olivos. Vamos allá al Monte de los Olivos y sentémonos allá con el Señor Jesucristo, ya arribando a la parte final de su ministerio. Los discípulos le hacen a Jesús esta pregunta. Mateo capítulo 24, versículo 3 dice de esta manera: entonces, estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos cuáles serán, cuándo serás estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. En este contexto de la pregunta de que los discípulos hicieron a Jesús, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? Jesús entonces, como siempre, cuando le hace una pregunta, aprovechaba para dar una enseñanza entera. Él enseña muchísimas cosas, no le contesta directamente la pregunta a ellos, y después de enseñar todo lo que le va a enseñar, le cuenta 3 parábolas. Y estas 3 parábolas que Jesús le cuenta a sus discípulos, le habla específicamente, esta parábola hablan sobre la preparación que nosotros los cristianos tenemos que tener cuando con relación a la venida del Señor Jesucristo. ¿Cuál es la preparación que nosotros tenemos que hacer? Y hace una comparación de cómo otras personas van a percibir este tiempo y cómo los verdaderos cristianos necesitan percibir el final de los tiempos. Y vamos a ver la segunda de estas parábolas o historia que Jesús le cuenta a sus discípulos. Versículo
45. Mateo capítulo 24. Dice de esta manera: ¿quién pues es el siervo fiel y prudente, el cual puso su señor sobre la casa para que le diera alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, el cual cuando su señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzar a golpear a su consiervo y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo el día en que éste no espere, a la hora en que éste no espere, no sepa, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. El Señor Jesús cuenta a sus discípulos esta parábola, esta historia. Y esta historia está compuesta de dos siervos. Un siervo en la cual se le llama que es un siervo fiel, que es un siervo prudente, y el otro es un siervo en la cual es un siervo malo. Los dos tienen una característica común, que los dos son siervos. Los dos son siervos. En otra palabra, los dos eran cristianos o los dos tenían el nombre de cristiano. Pero hay otra característica que tienen cada uno de ellos que son diferentes. A uno se le llama que uno es un siervo fiel y otro fiel y prudente, y el otro es un siervo malo. En otra palabra, un cristiano fiel, prudente y un cristiano malo. Eso es lo que está hablando aquí esta parábola. Veamos primero al siervo fiel y prudente. Dice el versículo: ¿quién pues es el siervo fiel y prudente, el cual puso su señor sobre su casa para que diere alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo cuando venga su señor y le halle así. De cierto digo que sobre todos sus bienes le pondrá. El primer siervo se le describe como una persona que es fiel. ¿Qué es fiel? La fidelidad es una actitud, dice en la definición, que alguien es fiel, constante, comprometido con respeto a los sentimientos, ideas y obligaciones que asume. Esta palabra deriva del latín fidelita, que significa servir a un Dios. Es un carácter que es leal y que es confiable, que cree, que confía, porque es honesto y respetuoso. En su nivel más atractivo implica una conexión verdadera con una fuente. Una persona fiel entonces es una persona que es leal, que es respetuoso, que es honesto y asume sus obligaciones y las cosas que se le ponen a él. Esta persona tiene virtudes y asume estas virtudes de acuerdo a los roles en los cuales se le ha puesto. Usted le dice: haga esto, y el que es fiel va a ser fiel y va a hacer lo que usted le ha puesto a hacer. Esta persona también dice que él es fiel, y también dice el pasaje que es una persona prudente, Vamos a ver un ejemplo en la Biblia. Génesis capítulo 41. Génesis capítulo 41. Génesis capítulo 41. ¿Llegaron? Versículo 33. Dice de esta manera: por tanto, provee ahora Faraón de un joven prudente, sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. ¿Quién está hablando ahí? ¿Quién está hablando ahí? José está hablando ahí. Ustedes conocen esta historia, ¿no? Faraón tiene un sueño, nadie puede interpretar el sueño del faraón. Traen a José, que había estado preso, que había estado en la casa de Potifar, que había sido vendido por sus hermanos. Llega a la casa del faraón, interpreta este sueño que nadie podía interpretar
para Faraón, le dice la vaca gorda, la vaca flaca, vienen 7 años buenos, 7 años de abundancia, y va a pasar así, 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 y le dice, tiene que guardar provisiones, y después que José termina de decirle todo lo que le iba a decir, le dice, búscate un hombre que sea fiel y prudente, que pueda desarrollar esta obra para ti. Ese fue el consejo que le dio José al faraón. Escuche lo que dice el faraón, versículo 38. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como ese, en quien esté el espíritu del Dios? Y dijo a Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono te seré yo mayor que tú. El faraón entonces ve que este hombre llamado, este muchacho Josué, es la persona ideal. Este es un muchacho que es fiel, este es un muchacho que es prudente. Podemos nosotros encontrar otra persona igual que tú, en la cual esté el Dios en él. Miren la prudencia, la fidelidad de José estaba basado en que Dios controlaba su vida, de que él conocía a su Dios y era un hombre prudente. Este es el ejemplo de los ejemplos más eficaces que podemos encontrar cuando en Mateo Jesús nos está hablando de ser fiel y de ser prudente. La vida de José se caracterizó toda su vida por ser un hombre fiel y prudente. No solamente cuando él llegó a Egipto, desde que él salió de la casa de su padre, vemos como él llega a la casa de Potifar, y cuando él está en la casa de Potifar, es fiel a todo lo que Potifar no había puesto. Su esposa a un momento dado le está tratando de seducir, y José es un hombre fiel y dice, tu esposo no me ha negado nada, solamente a ti. ¿Cómo podré hacer esto y desagradar a Dios? José llega a la cárcel, y su fidelidad hace que inmediatamente lo pongan como encargado de todos los prisioneros. José hacía todo como se le mandaba hacer, y pudieron descansar en la confianza de que tú eres que puedes estar a cargo de todos los prisioneros. Llega a Egipto y lo mismo pasa, porque él era un hombre fiel a Dios. José era un hombre fiel, y esa fidelidad que se nos presenta de José es la fidelidad que Dios demanda de nosotros los cristianos. Cuando habla que cuál siervo fiel, hermano, significa que una persona fiel, que un cristiano fiel, sabe la responsabilidad que su Dios ha depositado sobre él. Que la ausencia, nuestro Señor se ha ido, la ausencia de nuestro Señor no es una garantía o un ticket o una exoneración para nosotros ser vagos, para ser negligentes y para hacer lo que nosotros queremos hacer. Escuchen esto, los siervos fieles saben que ante la ausencia de su jefe, de su líder, de su dueño, esto le trae mayor responsabilidad. Si usted ha conocido personas que son fieles, cuando su amo, cuando su jefe, cuando su persona que está a su cargo no está presente, ellos entienden el peso de la responsabilidad. El jefe se fue y me dejó en cargo de esto, y él me dijo que haga esto, y yo lo voy a hacer de esta manera. Así actúa una persona que es fiel. El negligente, cuando ve la oportunidad, entonces actúa deliberadamente porque es negligente, porque es malo. El fiel actúa fiel cuando su jefe está ahí y cuando no está ahí. La fidelidad de este hombre no depende de que si su jefe está ahí o que no esté ahí. La fidelidad depende en la relación, en la confianza y en el depósito que él tiene en esta persona que lo ha puesto a que pueda gobernar y guiar cualquier cosa que lo ha puesto. Asimismo, hermano, nosotros los creyentes, nuestra fidelidad a Dios no va a depender de cómo esté la temperatura allá afuera, no va a depender de cuántos casos nuevos hayas allá afuera de COVID-19, no va a depender COVID-19, no va a depender de cuántos muertos ha aumentado allá afuera con relación a este COVID-19, va a depender de mi relación personal con Dios. Mire, y cuando llega el jefe, con relación a este siervo fiel, mire lo que pasa. Dice, bienaventurado aquel siervo fiel, cuando su Señor venga, lo halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todo su bienes le pondrá.
Hay una recompensa para este siervo fiel. El Señor está lejos. Cuando Él viene, encuentra a su siervo fiel haciendo las cosas que le ha mandado, haciendo las cosas que le ha ordenado, y bienaventurado, y le pone sobre todas las cosas. Esto habla del privilegio y el honor que vamos a recibir los cristianos cuando nosotros terminemos nuestra carrera cristiana. Hay una corona, dice la Biblia, la palabra de Dios: bienaventurado el varón que resiste la tentación, porque al final recibirá la corona que Dios ha preparado para él. Pero aparece aquí otro fiel, otro siervo, y dice: pero si aquí el siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzara a golpear y a su siervo, y aún a comer y beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo aquel día que no le espera y a la hora que no sabe. Hermanos, el Señor Jesucristo varias veces reitera que Él intencionalmente va a venir a la hora que no le están esperando los siervos infieles. Muchas personas hemos tratado de averiguar y de manipular y de conocer el tiempo y de estar jugando con el tiempo. Está cerca, parece que sí. Dice la palabra que Él va a venir a la hora que nadie le espera. Yo no estaba esperando que Cristo iba a venir en medio de esta pandemia, a propósito, porque Él dice que va a venir a la hora que nadie le esté esperando. Este siervo infiel es caracterizado por un corazón malo. Su corazón malo, dice en su corazón, esa maldad ya estaba en su corazón, pero se desarrolló cuando él tiene la oportunidad. Mira, hay personas que no han robado porque no han encontrado oportunidad. ¿Usted sabía eso? Tan pronto ellos encuentran una oportunidad, ellos roban. Hay personas que no han hecho cosas malas porque no han encontrado la oportunidad. Pero a veces lo hacen. Usted dice, wow, pero mira, fulano hizo eso. Ya estaba dentro de su corazón. Ya estaba ahí dentro de su corazón. Su corazón maquinaba la maldad. En su corazón no había el bien. Encuentra la oportunidad, inmediatamente la desarrolla, porque es un siervo malo. Porque si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda, comenzar a golpear y a convertirse a hacer todas las cosas malas. Este siervo, el primero es un siervo fiel y el segundo es un siervo infiel. Miren, lo que nos puede ayudar a entender esto es la relación matrimonial. Cuando habla de fidelidad, está hablando de la misma fidelidad que un hombre tiene a su esposa en el matrimonio, una mujer tiene en su matrimonio. Hay hombres o hay mujeres que viven con un hombre y le son fieles a su esposo mientras él está ahí. Pero un día el hombre tiene que irse a trabajar 3 meses para un lugar, inmediatamente le fueron infiel. ¿Por qué? Porque dentro de su corazón ya estaba esa infidelidad, dentro de su corazón estaba ya eso, pero se desarrolló cuando vio la oportunidad. Este siervo, mientras su señor estaba ahí, estaba haciendo todo. Tan pronto el señor salió por ahí, soltó la azada y se recostó debajo de un árbol, porque era un siervo infiel. Su naturaleza era una naturaleza pecaminosa, su corazón estaba lleno de engaño. Era uno de estos cristianos que estaba sentado, pensaba que era, pero no era nada. Tenemos en mi casa ahora, tenía un perro, y ahora hace un tiempo, el día de cumpleaños de mi hija Kesia, yo estaba corriendo, salí a correr. Cuando terminé me senté en un lugar, y en ese lugar que yo me senté vino una pequeña perrita, y estaba ahí mirándome muy bonita y todo, y yo la miro y sé que a mi hija le encantan los perros, se la llevo, me fui. Llego a mi casa y le dije a Sara, wow, mira, allí había ¿cómo va a ser? Ve, búscala, tráela, que ella le va a encantar. Búscala. Yo no sé si salí a buscarla y la encontré. Después de dar mucha vuelta, encontré y la llevo a la casa. Y la niña muy contenta con ella, tenía mucha purga, la agarramos, la limpiamos, la bañamos, la pusimos ahí con el perro grande, él es un loco viejo, pero comenzaron a llevarse bien. Poco a poco comienza a surgir que esta perrita
tiene mucha maña, mucha costumbre mala. Cada vez que abre la puerta, se abre, quiere meterse para la puerta. El perro Joker no entra para la casa. Él se para en la puerta, pero él no entra para la casa. Él obedece la orden. A veces se le zafa su cosa, pero mayormente él obedece la orden. Pero esta entra y le sacamos y le damos. Entra para que si cada vez que entra va al basurero, la tumba la basura y se pone a comer del basurero. Le damos purina, ella entra para cada vez que va una oportunidad. Le hemos castigado muchísimamente para que no haga eso. Ella ya me tiene miedo a mí y a Sara. Cuando estamos ahí, la puerta está abierta, ella se para y no entra. Pero en el momento que yo camino para otro lado, que ella ve que no estamos, inmediatamente entra para adentro y va directo a la basura. Y dije, esto tiene que enseñarnos algo a nosotros. Esta perrita es una perrita viralata que tiene una naturaleza caída. Y por más que hemos tratado nosotros de educarle, enseñarle la cosa correcta, ella no ha podido agarrar y no creo que vaya a agarrar tampoco, porque su vida ha sido una vida de la basura. La sacamos de la basura y la traemos a la luz, pero ella continúa siendo una perra de la basura, lamentablemente, y no agarra, no percibe las cosas como el otro perro que nosotros tenemos. Y de esta misma manera es lo que Dios está diciendo, que muchas veces nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza no renovada, quizás cuando me estén viendo, quizás cuando estoy siendo manipulado, no hago la cosa incorrecta, pero tan pronto tengo una oportunidad, tan pronto me doy cuenta, nadie está aquí, nadie me está mirando, inmediatamente incurro a lo correcto. Tan pronto estoy en un lugar tranquilo donde nadie me está mirando, estoy en mi teléfono, inmediatamente recurro a la pornografía porque está en esa naturaleza mía caída y pecaminosa. Y el Señor Jesucristo dice, vendrá a la hora de que su siervo no espera y a la hora que no sabe, dice la palabra de Dios, y va a castigarlo duramente. Hermanos, la iglesia del Señor Jesucristo, la iglesia del Señor Jesucristo, tenemos que entender que nosotros hemos sido llamados para ser fiel a nuestro Dios. No importando las circunstancias, tenemos que ofrecer y dar a nuestro Dios fidelidad y vivir una vida de fidelidad eterna a nuestro Dios, que debemos vivir una vida aprobada por Dios cada día en santidad, en constancia, que Dios nos ha permitido a nosotros ser parte de la iglesia eterna del Señor Jesucristo, y tenemos que estar agradecidos eternamente todo el tiempo de que somos parte de su iglesia, la oportunidad que Dios le ha dado de tener a su hermano, que usted la pueda aprovechar, el tiempo que hemos sido excluidos de no poder adorar junto con nuestro hermano, nosotros poder visualizarlo y esperar con ansiedad el día cuando esta mascarilla podamos soltarla, cuando ya yo pueda abrazar a mis hermanos, cuando yo pueda darle la mano a cada uno de ustedes y decirle, hermanos, te amo en el nombre del Señor, Dios te bendiga, podernos abrazarnos unos a los otros. David escribe en uno de sus salmos, y dice el Salmo 42, como el ciervo brama por la corriente de las aguas, así clama, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mi lágrima y mi pan de día y noche, mientras me decía todos los días, ¿dónde está tu Dios? David anhelaba el momento que él pudiera regresar al templo del Señor y poder adorar al Señor como era la manera correcta. Y así nosotros debemos tener nuestro corazón deseando y anhelando el tiempo en la cual hoy nos reunimos para adorar a Dios. Hermano, el Señor va a recompensar a aquellos que son siervos fieles. Iglesia del Señor Jesucristo, despertemos, tomemos y aprendamos de esta condición en la cual Dios nos ha puesto a nosotros a vivir. Aprendamos lo que el Señor que ha querido enseñarnos en este
tiempo y salgamos, hermano, de esta pandemia diferente, salgamos siéndole fiel más a Dios, salgamos conociendo más su palabra, salgamos alabando y adorando a Dios de la misma manera. Si regresamos aquí a la iglesia y seguimos con la misma negligencia, seguimos con la misma pereza, seguimos con la misma ñoñería, seguimos con la misma sinvergüencería en la cual estábamos anteriormente, no habremos aprendido nada de esta situación. Pero si nosotros le oramos y le pedimos a Dios y dejamos a nosotros mismos atrás y no disponemos a crecer de manera espiritual, podemos ser una iglesia diferente. La nación de Israel comienza su adoración, después de la reconstrucción del templo comienza su adoración, y cuando comienzan a leer la palabra de Dios, comienza todo el mundo a llorar. Tenían años que no escuchaban las escrituras y comienzan a llorar de alegría, y los sacerdotes están diciendo no, paren de llorar, y la gente no paraba de llorar porque estaban escuchando el sagrado libro de la palabra de Dios en su vida. Hermanos, hoy el Señor nos ha permitido que usted pueda escuchar su palabra de manera presencial, como Él quiere que nosotros la escuchemos, y debemos estar agradecidos a Dios. El Señor nos ayude en este día que hemos comenzado, hermanos, como iglesia, a ser una iglesia diferente, a ser la iglesia Juan 3:16 que Dios quiere que nosotros seamos, que usted pueda ser el cristiano que Dios quiere que usted sea. Y que seamos un pueblo victorioso, que seamos el pueblo de Dios que impacta al mundo con la verdad del Evangelio y que vive en santidad y en gracia delante de Dios. Gracias te damos, Señor, en esta mañana. Gracias por la oportunidad que nos ha permitido hoy congregarnos en tu iglesia para orar, honrar tu nombre, alabarte y glorificarte, Señor. Te bendecimos, Señor, por todo. Gracias a pesar de las limitaciones. Nos alegramos de ver a cada uno de nuestros hermanos, nos alegramos de cantar a tu nombre, de ofrendar a ti, nos alegramos de orar y poder tener comunión los unos a los otros. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.